Ahora escucha Prédicas con Pablo Martini. Hablamos de una relación al comienzo, en los dos primeros mensajes, vertical o horizontal. ¿Cómo era el comienzo? Vertical, con Dios, porque dijimos que esa era la base de toda relación. Y hablamos de la oración, ¿sí? Mi tiempo de comunión con Dios, mi tiempo de intimidad con Dios. Y eso afecta para bien nuestra vida de relación horizontal. Y hablamos, en primer lugar, de nuestra relación con nuestros cónyuges. Y había mucho más para decir, obviamente, pero no tenemos tiempo. Y dijimos que íbamos a dejar en último lugar nuestra vida de relación familiar. Cuando hablamos de la relación familiar, obviamente hablamos de la relación de padres hacia hijos o de hijos hacia padres, ¿sí? No podemos cerrar este tiempo de conferencias hablando de la familia, del líder, del pastor, del siervo, en general, la familia del hijo y de la hija de Dios, sin hablar de los hijos, porque los hijos son una parte fundamental dentro de la vida del ministro de Dios. Es imposible dejar de hablar de los hijos, principalmente porque junto con otras cosas más que administramos, pertenecen al Señor. Recuerda que el versículo, herencia de Jehová son los hijos, ¿sí? Y hemos dicho en todas las sesiones que hemos estado topando que un día el Señor nos pedirá cuentas de aquellas cosas que se nos ha concedido, cómo las administramos, qué clase de mayordomos fuimos. El apóstol Pablo y el apóstol Juan, ambos hablan mucho en diferentes momentos de sus escritos de que ellos vivían en función de aquel día de ajuste de cuentas, de aquel día futuro de ajuste de cuentas. Y nosotros deberíamos también vivir de esa manera, sabiendo que un día el Señor nos va a pedir cuentas. Y yo quiero que veamos hoy algunos consejos muy prácticos para no desalentar a nuestros hijos. Y escogí esta palabra porque es la palabra que aparece. Vamos a comenzar leyendo, por favor, en Colosenses capítulo 3, versículo 21. Es una palabra que vamos a explicar un poquitito porque tiene un significado muy lindo. Y el apóstol Pablo, no sabemos si fue padre o no, no sabemos si era casado o no, no podemos decir a ciencia cierta, pero guiado por el Espíritu Santo da muchos consejos para la paternidad. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 21, Colosenses 3, 21, padres, ambos, papá y mamá, padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué dice? Para que no se desalienten. La palabra desalentar ahí, en el idioma original que fue escrito, es la idea de la vela de un barco, un velero, una embarcación que desplegaba sus velas y usaba la fuerza del viento para avanzar. O sea que aquí tenemos una figura de que nuestros hijos son como barcos veleros que despliegan sus velas, y en un momento el viento va a llenar sus velas y van a tomar su rumbo y van a comenzar su ruta y van a despedirse de su hogar. Y nosotros como padres podemos ayudar, colaborar a que esas velas estén llenas del viento de Dios o vacías. ¿Qué pasa con un barco a vela cuando el viento no llena la vela? Porque la vela está cerrada o está plegada o porque tiene huecos. ¿Qué sucede con ese barco? No avanza, queda a la deriva, no tiene impulso, no tiene dirección. Y muchas veces nosotros como padres somos culpables de que nuestros hijos estén a la deriva, de que las vidas de nuestros hijos hayan naufragado respecto a la fe del Señor. Somos culpables, no culpables finales, no culpables principales, porque cada uno es dueño de su decisión. Todos conocemos excelentes padres que han tenido hijos que han naufragado en la fe. Y todos conocemos padres que quizás
no cumplieron bien su rol de padres, pero por la gracia de Dios, sus hijos llegaron a buen puerto. Así que no es una cosa tajante, un dogma, pero que colaboramos para bien o para mal, colaboramos, hermano. No seamos negligentes en esto. Nosotros podemos ser parte de ese rumbo que nuestros hijos tomen para que alcancen la meta o no. Por eso es una responsabilidad importante. Algunos consejos para no ser factores de desaliento en la vida de nuestros hijos. Que nuestros hijos el día de mañana no tengan que decir, bueno, en verdad naufragué, pero mi papá o mi mamá o ambos han tenido gran parte de culpa en esto. Algunos consejos. En primer lugar, vamos a ver 10 consejos. Hay varios versículos bíblicos, no tenemos tiempo de verlos todos. Vamos a ver prácticamente uno por consejo. Si alguien después quiere, con mucho gusto, hermano, yo le paso todos los estudios. En los estudios los estoy grabando, ¿sí? Siempre estoy subiendo los estudios que grabo todos los domingos al espacio de Una Pausa en tu Vida, que ustedes pueden verlo en internet o en Facebook. Lo buscan así, lo van a encontrar enseguida. Y también los materiales escritos. Si ustedes quieren, me escriben a mí, piden mi teléfono. En el libro, si alguno tiene el libro, están todos mis datos. Yo le mando todo el material por mail, como sea, no hay ningún problema. La idea de esto es que corra, ¿no? Así que está para que lo usen, hermanos. El primer consejo dice, no debemos esperar de ellos más de lo que deben ser capaces de dar o hacer, ni tampoco menos. Y este es un punto muy importante porque tenemos que aprender a discernir las aptitudes de cada hijo. Que todos nosotros que somos padres sabemos que difieren mucho uno de otro, ¿sí o no? Yo recuerdo, esto para mí fue una cosa difícil de asimilar hasta que fui padre. Yo no podía entender, como escuchaba por ahí, que cada hijo es diferente. Yo decía, no puede ser. Si todos los hijos nacen del mismo vientre, son criados por los mismos padres, son formados en el mismo hogar, bajo la misma influencia, todos los hijos en grandes rasgos tienen que ser iguales. Porque yo pensaba, es como un pastel. Si tú echas la mezcla de una torta en 3 pasteles iguales, las tortas van a salir iguales. Pero el tiempo me enseñó que los hijos no son pasteles. Y aunque sean formados en el mismo molde, cada uno viene con temperamentos diferentes. Y es un desafío para los padres poder interpretar la individualidad de cada hijo con sus fortalezas y debilidades. Y no debemos esperar de ellos más de lo que son capaces de dar o de hacer. Sí tenemos que esperar el máximo dentro de sus aptitudes, pero no podemos comparar. No podemos pretender que nuestros hijos todos rindan igual en la escuela, porque no van a rendir. No podemos pretender que nuestros hijos todos rindan de la misma manera respecto a la fe del Señor, porque no van a rendir de la misma manera. No podemos esperar que nuestros hijos todos tengan el mismo nivel de amor por sus padres, o de respeto, o de obediencia, porque no lo tienen. No podemos esperar que nuestros hijos todos tengan el mismo coeficiente intelectual en el colegio o en la universidad, porque no los tienen. Cada hijo es diferente y es un desafío para nosotros como padres descubrir y respetar las individualidades de cada uno de ellos, animándolos a que se esfuercen al máximo, pero dentro de su individualidad, dentro de ese universo personal que cada niño es. Dice el apóstol Pablo, leamos por favor en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11, hablando de las etapas diferentes del desarrollo. Pablo lo usa como ejemplo para su vida cristiana y dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así que no solamente tenemos que aprender a interpretar las individualidades de cada hijo, sino las diferentes etapas en las que están.
No podemos nosotros criar a todos los hijos de la misma manera, porque un niño de 10 años va a recibir el consejo de una manera, un niño de 17 años de otra manera, y un hijo de 28 o 30 años, si aún está en la casa, de otra manera. Nosotros no podemos clonar la instrucción, no podemos estereotipar la enseñanza. Tenemos que ser sensibles, primero, a los diferentes caracteres de cada hijo. Segundo, a las diferentes etapas de su desarrollo en el que están, que más que nada tiene que ver con la edad, por eso elegí este versículo. Y tercero, sensibles a los diferentes estados emocionales y de ánimo que cada hijo tiene. Porque cuando nuestros hijos empiezan a atravesar diferentes situaciones, muchas veces externas al hogar y otras veces situaciones internas de la familia, su estado de ánimo cambia y los padres tienen que ser sensibles a eso. Así que es importante que estemos pidiéndole sabiduría al Señor. No subestimes, pero tampoco sobreestimes sus capacidades. El apóstol Pablo dice en Romanos, capítulo 12, versículo 3, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjate que dice, no tenga más alto concepto de sí, pero tampoco tenga menos concepto de sí. Dice que piense de sí con cordura, y esto se aplica también a la crianza de nuestros hijos. Así que tenemos que ser sensibles de percibir el momento, el estado, la capacidad que nuestro hijo, nuestra hija se encuentra, para poder ser efectivos en la instrucción que estamos impartiendo y para poder tener la seguridad de que ellos están asimilando al máximo la enseñanza que nosotros como padres le estamos dando. Entonces, en primer lugar, no debemos esperar de ellos más de lo que son capaces de dar o hacer. Segundo, esto es muy importante, debemos tener cuidado de qué forma los reprendemos o los corregimos. ¿Sí? La Biblia habla sobradamente de la instrucción, la disciplina y la corrección de parte de los padres hacia los hijos. Pero así como dijimos recién que tenemos que ser cuidadosos en la forma en que nos comunicamos y en la forma en que conocemos a cada uno de nuestros hijos con sus diferencias, también tenemos que ser extremadamente cuidadosos en la forma en que los reprendemos o que los corregimos. Tenemos que hacerlo. Nuestros hijos necesitan de nuestra corrección, necesitan de nuestra reprensión, necesitan de nuestro consejo, exhortación, disciplina, a veces preventiva y a veces correctiva. Pero tenemos que tener cuidado la manera en que lo hacemos. Solamente por leer un versículo, hay tantos en Proverbios, capítulo 15, versículo 1, habla de tal vez el peligro principal de no administrar bien la corrección y dañar en vez de construir. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y yo sé que a veces como padres, como pastores, como esposos y esposas, como ministros de Dios, tenemos momentos en que nuestra paciencia está al límite. Tenemos momentos en que nuestro ánimo está caliente. Tenemos momentos en que nuestro agotamiento físico y mental parece estar ya sin batería, en cero. Y encima tenemos que tratar con inconductas de nuestros hijos. Y no es fácil. Y a veces estamos a un paso de lastimarlos verbalmente. Y acá dice, la blanda respuesta aplaca la ira, pero la respuesta áspera hace subir el furor. ¿Y cuántas veces nosotros estamos, uso otra vez la palabra que usé al comienzo, desalentando, podemos decir, desinflando la vela de nuestros hijos con nuestras propias palabras? Muchos de nosotros hemos sido criados, tal vez con padres buenos, pero que no eran creyentes y que no tenían todo este consejo, esta instrucción del manual de la palabra de Dios.
Y tal vez fueron duros con nosotros en el trato. Y a veces nosotros consciente o inconscientemente copiamos el modelo y reproducimos en nuestros hijos la forma en que nuestros padres nos trataron. Qué feo que en un arranque de ira nosotros digamos a nuestros hijos, pero eres un inútil, me tienes cansado. No sabe Satanás cómo puede usar esas palabras, que yo sé que tú no las dijiste intencionalmente, porque tú no crees que tu hijo sea un inútil. Yo sé que no lo dijiste intencionalmente porque no es que tu hijo te tiene cansado, tú disfrutas de él, pero en ese momento lo dijiste y Satanás toma eso y ese muchachito se va a dormir y se va a la cama con esas palabras dando vuelta en mi cabeza. Para mi papá soy un inútil, a mi mamá la tengo cansada, ya no me soporta más, que tú no eres igual que tu hermano, que porque siempre tú tienes que dar el motivo de la discordia en la familia. Y Satanás puede hacer mucho daño en la cabeza de ese muchachito con esas palabras. Tenemos que tener cuidado de la forma en que lo reprendemos. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo su primer carta a Timoteo, dice en el capítulo 5, vamos a leerlo, versículos 1 y 2, hablando del otro extremo, de cómo debe ser el trato tierno, porque esa es la palabra que utiliza. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 1, dice: no reprendas al anciano, pone ejemplo de diferentes edades, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Fíjate cómo Pablo le da importancia a la manera en que nosotros tratamos a las personas que nos rodean, de acuerdo a la etapa en la que están, cuanto más a nuestros propios hijos. Y no podemos hablar de este tema de la corrección sin mencionar algo que lamentablemente hoy en día está pasado de moda, y que es la corrección física, porque la Biblia aprueba y aconseja la disciplina física cuando es necesario. Ustedes saben que hay más de 30, casi 40 alusiones solamente en el libro de Proverbios al uso de la vara de los padres hacia los hijos. Solamente por leer algunos, capítulo 29, versículo 15. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. 22:15. La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Dice la Reina Valera: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Capítulo 10, versículo 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. ¿Y cuántos textos más? Ustedes no lo van a creer, hermanos, pero en muchos lugares donde yo hablo de este tema, percibo de que aún pastores y hermanos fieles en el Señor se me oponen respecto al tema del castigo físico. Y yo lo seguiré enseñando hasta el último día de mi vida. Primero porque mi padre lo aplicó conmigo, bien aplicado, y mi madre también, bien aplicado. Mis padres en el Señor me criaron. Y segundo porque yo con mi esposa lo hemos aplicado con cada una de nuestras hijas. Y tendríamos mucho para hablar, pero a veces cuando hablamos de este tema del castigo físico, dicen: pero pastor, yo no puedo vivir pegándole a mi hijo, ya me da pena. Mira, yo te cuento mi propia experiencia y estoy seguro que algunos de aquí lo compartirán conmigo. La vara bien aplicada, pero bien aplicada, en el momento correcto, en el lugar del cuerpo correcto. Dios hizo una parte del cuerpo bien blandita y gordita para que le podamos dar ahí sin tener temor a ninguna lesión, ¿sí? Y con la intensidad correcta, no muy fuerte, pero tampoco muy débil, bien usado. Yo te digo que con tu hijo tú lo haces 2, 3, 4,
máximo 5 veces, y no precisas hacerlo más. Pero bien usado. Esa fue la experiencia con mi esposa, con nuestras hijas. Después solamente le decíamos, mira que si tú desobedeces, sabes que va a haber consecuencias. Y enseguida retrocedían. Aprendieron que en casa manda papá y manda mamá. No puede ser, queridos hermanos, que en una casa los que manejen todo sean los hijos. Eso va en contra de lo que la Biblia dice. La autoridad son los padres y eso hay que enseñarlo. Recién leímos en Proverbios, dice que la necedad ya viene como un combo. Dice, la necedad viene ligada al corazón del muchacho. Queridos hermanos, ningún hijo nace obediente. Nacen desobedientes. Hay que enseñarle a obedecer. Si aprenden por las buenas, bien, y si no, aprenderán con la disciplina correctiva, pero hay que enseñarles. Ningún hijo nace aprendiendo a decir la verdad, nacen mintiendo. Tienen 1 año, 2 años, tú le dices, Carlitos, ¿tú rompiste esto? No. ¿Para quién le enseñó a Carlitos a mentir? ¿Usted, papá, le enseñó? ¿Mamá le enseñó? No, nace con él. Hay que enseñarle a no mentir, a decir la verdad. Y todo eso se logra con entrega y con disciplina. Y si hace falta la disciplina física, hay que hacerla. Con amor, no con gritos. Nunca le grites a tu hijo. A veces veo que hay madres que, claro, esperan, ¿no? Carlitos, te dije una vez, Carlitos es la segunda, Carlitos es la 14ª vez. No, ya basta. ¿Hasta cuándo le vas a estar? Entonces ya va juntando furia a esa mamá y cuando ya se le agotó la paciencia, explota como el chimborazo y pobre Carlitos que corra, ¿no? Porque lo corre por la casa porque ya Carlitos ve que la cara de la mamá se desfiguró y en alguna de las esquinas de la casa la mamá lo alcanzó a agarrar del pelo así y lo alza en el aire y lo lleva a la puerta del cuarto y lo revolea en el aire y con una pierna abre la puerta y con la otra lo patea tipo Messi y cae ahí Carlitos y le cierra la puerta y le dice, no salís más hasta que venga tu papá. Y dice, ya discipliné. ¿Disciplinó? No, eso no es disciplinar. Ese no es el tipo de castigo físico que la Biblia enseña. Se habla, se advierte. Está bien, puede ser 1 vez, 2 veces. La tercera ya basta. Carlitos, ¿qué te dijo papá? ¿Qué te dijo mamá? Que esto no se hacía. ¿Y tú lo hiciste, sí o no? Sí, mami. No, pero nada. Me desobedeciste, sí o no. ¿Y qué te dijo papá y mamá? ¿Y qué dice la Biblia? Que la desobediencia trae consecuencias. Así que mira, Carlitos, yo te quiero mucho, pero yo en este momento te voy a dar una buena nalgada. O te voy a dar una palmada, o te voy a dar con una varita, con una reglita, con lo que sea. No le va a dar con un garrote en la cabeza, no le va a pegar en la cara, no le va a pegar con el puño cerrado, no le va a pegar una patada, le va a pegar acá atrás, que le duela, y después lo va a abrazar. Y le va a decir, papá no quiere hacerte esto, mamá no quiere hacerte esto, pero vos necesitas que yo lo haga para que entiendas que la desobediencia trae consecuencias. Porque hoy la desobediencia de Carlito fue que rompió un vaso o que escribió la pared del cuarto con esfero. Pero si tú no aplicas la vara, la desobediencia de Carlitos cuando tenga 15 años es que dejó embarazada a una muchacha. Porque es así. Entonces, si nosotros queremos evitarnos y evitarles amarguras a nuestros hijos, tenemos que aplicar el consejo bíblico, pero con una forma correcta, con amor, sin perder el control, con comunicación y de la misma manera cuando hay buenas actitudes, premiar, recompensar. Pero los hijos deben crecer en nuestros hogares sabiendo que la autoridad es de los padres. Si nosotros no logramos enseñarle eso, ese muchacho o esa chica, esa niña, cuando crezca, no va a aceptar la autoridad de su esposo. O ese muchacho, ese niño, cuando crezca, no va a aceptar la autoridad de su pastor. O ese niño, esa niña, ese muchacho, esa muchacha, cuando crezca, no va a aceptar la autoridad del profesor de la universidad. O no va a aceptar la autoridad civil y va a cometer un delito porque no se le enseñó que la vida tiene reglas. Y que en la transgresión de esas reglas hay consecuencias.
Y esa es responsabilidad nuestra. Tercero, debemos poner en práctica lo que predicamos. Y qué mejor que este texto para nuestra experiencia de liderazgo. Una vez leí una historia de un muchacho que estaba caminando por los pasillos de un hospital y había unos parlantes en el hospital y se escuchaba la predicación de un pastor, un conferencista, un predicador muy famoso, muy conocido. Y este muchacho estaba ahí de frente a ese parlante, escuchando la predicación de ese pastor. Y cuando terminó esa predicación, este muchacho de pelo largo, de ropas oscuras, raídas, de tatuajes, de tachas en su vestimenta, empezó a gritar: aplícalo, 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 cúmplelo, hipócrita. Era el propio hijo del predicador que estaba hablando. Totalmente el muchacho apartado del Señor, porque había crecido con esta dicotomía, con esta hipocresía de alguien que predicaba una cosa en el púlpito, pero fuera del púlpito era otra. Debemos aprender a poner en práctica lo que predicamos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice: Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, no es cuestión solamente de tener en el corazón. Dice en tus labios, en tus manos, la forma de actuar. En tu casa donde todos te ven, en los dinteles de tu puerta para que los vecinos lo vean. Tenemos que ser congruentes con nuestra forma de actuar. No hay cosa que más daño le haga a la obra del Señor que líderes hipócritas que están predicando una cosa que no están cumpliendo. Siguiente, el cuarto, debemos, este es muy importante también, impregnar las mentes de nuestros hijos con normas correctas. Nuestra sociedad ha creado ídolos de barro que muchas veces llenan las mentes de nuestros niños con valores y normas equivocados. Y claro, los jovencitos, los niños, los adolescentes de familias no cristianas tienen su cabeza bombardeada diariamente de valores y normas incorrectas, porque están viendo como ídolos a personajes que en verdad no se alinean al diseño divino. Ídolos deportivos, ídolos de la música popular o del rock, ídolos de la televisión, a veces hasta los superhéroes que están de moda y que cada vez sacan películas más refinadas, más elaboradas de los antiguos superhéroes, también van entrando en las mentes de nuestros niños. Y la familia cristiana y los padres cristianos tienen que realizar un efecto shampoo sobre la cabeza para limpiarles todas esas normas incorrectas. Mucho de esto se relaciona con la estética, especialmente en las mujercitas. Porque claro, las telenovelas, las caras bonitas de Hollywood, y nuestras hijas tal vez no tengan esa belleza externa, pueden tener una gran belleza interna, pero ellas sienten que para el mundo eso no vale, que eso no alcanza, que eso no sirve, y entran en depresión. Y si encima nosotros como padres no estamos inculcándole valores correctos, se crea una gran confusión en la mente de ellas. Debemos impregnar las mentes de nuestros hijos con normas correctas. Lo que el mundo propone hoy es que si tienes lo que esos ídolos tienen, o haces lo que ellos hacen, eres exitoso. De lo contrario, eres un fracasado. Eso dice el mundo.
Ahora, ¿cómo nosotros como padres cristianos vamos a contrarrestar esa mentira que el diablo está vendiendo? La historia muestra a la mamá de Thomas Edison, el inventor de la lamparilla eléctrica. No se desanimó por la referencia que la maestra le dio sobre su hijo. Un día la mamá de Tomás vino con Tomasito de la oreja y le dijo a la mamá, la maestra de Tomás, le dijo a la mamá de Tomás, ¿sabe qué? Su hijo, señora, es un inútil. No va ni para atrás, ni para... Así que yo hasta aquí llegué, usted verá lo que hace. La mamá de Tomás le dijo, Tomás, tú no eres ningún inútil. Tú puedes hacer cosas grandes. Y yo confío en ti. Y yo te voy a ayudar. Y fue su maestra. Durante varios años le enseñó en la casa. Y llegó a ser un gran físico, un gran inventor. Gracias a él tenemos hoy la bombilla eléctrica. ¿Sí? Qué importante. Debemos demostrarle a nuestros hijos que no los valoramos en base a estas cualidades externas y superficiales. ¿Qué le dijo Dios a Samuel cuando iba a elegir el rey? No mires lo externo, no mires la estatura, no mires la belleza, mira lo que hay adentro, porque mira, Jehová no mira como mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón de cada persona. Y tal vez tu hijo, tu hija, puede ser víctima del bullying, puede ser víctima del desprecio, de acuerdo a los estándares del mundo. Pero vos tenés que inculcarle valores correctos. El apóstol Pedro, hablando a las mujeres en la primera carta, capítulo 3, dice que el valor de ustedes, el adorno de ustedes, no sea el externo de peinados ostentosos, de lujo, de piedras, sino el interno, de un espíritu afable y apacible, porque eso tiene gran estima delante de Dios. Nosotros como madres y como padres, a nuestros hijos, nuestras hijas, tenemos que inculcarle los valores correctos. Qué pena, qué triste sería el caso de niños que sufren bullying, uso esta palabra porque hoy todos la conocemos, fuera del hogar, y cuando vengan también los sigan experimentando dentro del hogar. Nosotros tenemos que apuntar a levantar su autoestima con lo que la palabra de Dios dice de cada hombre y cada mujer. Siguiente, debemos buscar tener momentos gratos con nuestros hijos. Escucha bien, papá, mamá, debemos almacenar en el banco de su memoria experiencias agradables. Eso le hará crecer sano, seguro y capaz de disciplinar ellos en el futuro a sus propios hijos. Y tengo anotado aquí como referencia al capítulo 15 de Lucas, que todos sabemos que narra la parábola del hijo pródigo. ¿Y qué fue lo que al hijo pródigo le hizo volver en sí? ¿Te acuerdas? Cuando estaba ya sin dinero, sucio, solo, enfermo, hambriento, maloliente, en el chiquero, pretendiendo comer la comida de los cerdos, dice, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué fue lo que al hijo pródigo le hizo volver en sí? ¿Qué fue lo que al hijo pródigo le hizo salir de la locura, de la demencia? Porque dice volviendo en sí, o sea que estaba fuera de sí. ¿Qué fue? El recuerdo de una mesa servida, un mantel limpio, pan recién horneado y el padre sirviendo pan. Ese recuerdo de familia, de hogar, de amor, de contención, fue el nexo, fue el puente que le hizo volver. Y dijo, no, mi papá me va a perdonar porque yo recuerdo tantos momentos lindos. Mira la importancia de almacenar en el banco de la memoria de nuestros hijos buenos momentos. Cuando hablo de este punto me gusta hacer siempre una pequeña dinámica, y la vamos a hacer ahora también, ¿no? Yo quisiera que nos tomemos cada uno de nosotros 10, 20 segundos para recordar escenas de nuestra infancia lindas, agradables, tal vez no la gran escena, pero detalles, lo que sea, que venga a nuestra memoria, que
que nuestros padres o nuestras madres han tenido con nosotros, y que cuando cerramos los ojos y pensamos en nuestro hogar y en nuestra crianza, vienen otra vez esos recuerdos. Es muy probable que si tú le preguntaras a tu papá o a tu mamá, ¿te acuerdas, papi, cuando, por ejemplo, como decía Darwin, que comíamos así? ¿O te acuerdas, papi, esa vez que me llevaste a pescar? ¿Sabes qué? Probablemente te digan, ¿sabes qué, mijito? Ni me acuerdo. Porque fue algo extra dentro de su agenda, pero para ti eso fue importantísimo. Porque vos dijiste, wow, mi papá apartó 5 minutos, 10 minutos, una tarde de su vida y me la dedicó a mí porque me llevó a comer esto, o porque me llevó a pescar, o porque dejó su trabajo y arregló la ruedita del coche que se me rompió. Y para mí eso fue wow, y no te olvidas nunca. Ahora, ¿por qué me gusta hacer esta dinámica? Para que entendamos, ahora que estamos nosotros del otro lado, con qué poquito nosotros podemos llenar el banco de memoria de nuestros hijos, para que quede un nexo. A veces hablo mucho con padres que están con problemas con sus hijos, pero problemas serios, a tal punto que los hijos se han ido de la casa, y yo les digo, mira, está bien, ya los hijos son grandes, como el muchacho de Lucas 15, era un muchacho grande ya. Le digo, pero traten de dejar algún puente abierto, no corten todos los puentes. Traten de mantener una comunicación. En algún momento la vida le va a enseñar a ese muchacho, Dios le va a enseñar a esa muchacha, dándose la cabeza contra la pared, que tomó una mala decisión. Cuando llegue ese momento que se encuentra en el chiquero del mundo, que él tenga recuerdos gratos de sus padres, que le hagan volver, y tal vez vas a poder salvar esa vida. Es importante buscar tener momentos gratos con nuestros hijos. Siguiente, debemos libremente comunicarles nuestro amor y aprecio. Ahí el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica la primera carta en el capítulo 2, versículos 7 y 8, y les recuerda, dice que nosotros fuimos con ustedes tan tiernos como la nodriza que cuida con ternura sus propios hijos. Tenemos que dedicarnos con amor, pero tenemos que manifestarle ese amor. Lo mismo que a veces decimos en el ámbito conyugal, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa te amo? Pero si ya sabe que la amo. Yo sé que sabe que la ama, pero ella quiere escucharlo. Y también el hombre quiere escucharlo. Y nuestros hijos también quieren escucharlos. Y debemos libremente comunicarles nuestro amor y aprecio. Tenemos que hacer nuestro amor manifiesto hacia ellos. Abrázales. Dale un beso, elógiale. Si tu hijita, adolescente o preadolescente o jovencita, lo que sea, se puso un vestido nuevo, dile, mi amor, estás preciosa, tú eres la más bonita de la fiesta, tú eres una reina, eres una princesa, hazle que se sienta bien. Si tu hijo tuvo un logro deportivo, aunque haya jugado 5 minutos en el equipo de la escuela o del colegio, tú dile, para mí fuiste el mejor, aunque haya hecho un gol en contra, no importa. Por lo menos hizo un gol. Tenemos que comunicarles nuestro amor y nuestro aprecio. Hacerles regalos. Yo les dije en algunas oportunidades que gran parte de mi ministerio siempre estuvo relacionado con los viajes. Y ahora ya mis hijas son grandes, ustedes conocen, estoy aquí con mi hija menor, que ya va a cumplir 18 años este año, así que saben que mis hijas son grandes. Pero cuando eran pequeñitas, obviamente Marta no podía acompañarme en la mayoría de los viajes porque tenía que quedarse en casa con las niñas, ¿sí? Hoy tenemos un poquito más de libertad. Y cuando yo volvía de los viajes, siempre algo les traía, obviamente, no era algo muy caro. Pero tomaba, a veces me ha pasado varias veces, que porque no hubo tiempo, porque la actividad, los hermanos no dejaron tiempo, no hubo tiempo ni para salir a comprar, no les pude comprar nada. Pero cuando yo venía con el bus, me bajaba un pueblo antes y le compraba algo, y ellas contentas, no importa que se lo compré a 10 minutos de la casa, pero les traje algo. Es una forma de manifestar el aprecio. Tenemos que no solamente sentir que los amamos, no solamente decir que los amamos, sino demostrarle
que los amamos. Siguiente. Debemos permitirles que tengan faltas. Esto tal vez suena un poco raro, pero es verdad. Debemos permitirle que tengan faltas. O algunos de nosotros aquí como padres tenemos como expectativa que mis hijos nunca fallen, que nunca se equivoquen. Si esas son tus expectativas, te vas a sentir frustrado con tus hijos, porque si no lo sabías, te comunico que tus hijos son imperfectos. Porque tú eres imperfecto y porque todos somos imperfectos. Así que tenemos que permitirles que tengan faltas, que cometan errores. Alguien dijo una vez que un exitoso es un fracasado con mucha experiencia. ¿Sí? Nosotros recién hablábamos de Thomas Edison, ¿sí? Que la madre lo ayudó. Pero Thomas Edison, hasta que descubrió el bombillo eléctrico, hizo 1000 pruebas en su laboratorio. El experimento número 1001 lo logró con el filamento. Fracasó 1000 veces hasta llegar al éxito. Y tal vez el fracaso que tú estás viendo en tu hijo hoy, si tú lo estimulas, le ayudas a corregir, le ayudas a ver dónde se equivocó para no volver a cometer el mismo error, va a ser el proceso necesario para que llegue a ser un exitoso en la vida. Pero tenés que saber que van a fallar. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 12? Colosenses capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos, y esto se aplica a los hijos también, unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra uno, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Tenemos que aprender a soportar, a esperar, a comprender, a perdonar con amor, de la misma manera que Dios tiene paciencia con nosotros. ¿O acaso Dios, que es nuestro Padre, nos discrimina cada vez que fracasamos? Hoy hablamos de eso, ¿no? El apóstol Pablo fue con su fracaso 3 veces al Señor y encontró misericordia y gracia. Ahora, ¿qué es lo que encuentra nuestro hijo, nuestra hija, en nosotros como padres cuando ellos se equivocan? ¿Qué es lo que encuentran? Así que tenemos que permitirle que tengan faltas. El hogar debe ser un lugar donde el niño crezca seguro, sin burlas y sin comparaciones. Si se equivocó, si le fue mal, bueno, mijito, vamos, no se preocupe, hay una segunda oportunidad. Hay un recuperatorio para la nota, vamos, yo te ayudo. Si quieres te pongo para igualarte, para reforzar un poquito, pero vamos, no importa, está bien, sacaste un 5, vamos, en la próxima tienes que levantar. Pero se van a equivocar, como nosotros nos equivocamos también. 8. Debemos hacerles conocer nuestras expectativas, reglas y reglamentos. En una casa conforme a lo que Dios enseña en su palabra, deben haber reglas y reglamentos. No tiene que ser un colegio militar, no tiene que ser un cuartel, no tiene que ser una cárcel, pero tiene que haber reglas claras. Cuando ya los hijos crecen, ¿no? Papi, me voy a la casa de un amigo, ¿eh? Ah, bueno. ¿Y a qué hora vienes? No sé. No sé. ¿A qué hora vienes? Vengo después de las 9. No, después de las 9 no es una hora. ¿A qué hora vienes? Es que no sé a qué hora voy a venir. Bueno, yo sí necesito saberlo. ¿A qué hora vienes? Bueno, papi, a ver, 9:30 vengo. Ok, si tú 9:30 no estás aquí, yo te voy a buscar a la casa de tu amigo y te voy a hacer pasar el papelón más grande de todo. Así que mejor que estés aquí 9:30. ¿Y a dónde vas a ir? ¿A la casa de un amigo? No sé a la casa de quién. ¿Pero de qué amigo? No sé. Ahí vemos a la casa de quién vamos. No. Tú me dices a la casa de quién vas
y me das la dirección de tu amigo. Yo necesito saber dónde vas a estar. Esas son reglas claras, ¿sí? No es que seamos legalistas, si yo te dejo ir, anda a la casa de tu amigo, pero me dices en qué casa estás, me das el teléfono de tu amigo y me dices a qué hora vuelves. Y yo quiero saber con quién estás. O sea, dar libertad, pero dentro de un marco de respeto y de reglamentos. Todo el libro de Proverbios es un libro de consejos que un padre dio a sus hijos. Son reglas claras. Y cuando hay reglas claras, el hijo crece seguro. Así que debemos hacerle conocer nuestras expectativas. Número 9. Debemos reconocer nuestros errores y pedirles perdón cuando hemos fallado. Y esto es muy importante. Santiago capítulo 5 habla muy clarito de esto. Versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y no podemos negar que como padres tenemos errores. Y tú piensas que tu imagen como papá o como mamá, tu autoridad va a caer en descrédito si tú le pides perdón a tus hijos. Porque muchos dicen: pero Pablo, ¿cómo le voy a pedir perdón a mi hijo? Va a faltarme el respeto, porque me va a ver a mí como que me estoy poniendo a sus pies. Al contrario, eso te va a enaltecer como padre y como madre, te va a enaltecer como hombre, porque tu hijo va a decir: wow, mi papá, mi mamá es una persona leal, una persona íntegra, genuina, que cuando él cometió un error lo reconoce y me lo dice. O sea que no te vas a venir abajo, al contrario, tu imagen delante de tus hijos va a ser fortalecida cuando tú le pides perdón por algo que hayas hecho. ¿Sabes qué impacto que es en el corazón de tu hijo que tú le digas: hijito, ¿sabes qué? Perdóname. Yo hice esto, yo te dije aquello, yo te prometí y no te cumplí, yo te mentí, sea lo que sea. Hijito, perdóname, hijita, perdóname. Ese hijo, esa hija va a decir: wow, mi papá es una persona en quien se puede confiar. Es una persona en quien se puede confiar, porque cuando se equivoca, lo reconoce. Así que no pienses que va a deteriorarse tu imagen, al contrario, se va a fortalecer. Debemos reconocer nuestros errores y, si es necesario, pedirles perdón. Y en último lugar, debemos facilitarles el acercamiento a nosotros. Tómate tiempo para escucharles. Que nunca te encuentren apurado, que nunca te encuentren tan ocupado. Y ojo, papás, mamás que están en el liderazgo y en el pastorado, ustedes saben a lo que me refiero. Hay muchos hijos de pastores, hay una gran crisis en hijos de pastores, porque hay muchos hijos de pastores que asocian la iglesia y la obra del Señor como lo que me robó a mi papá o me robó a mi mamá, porque nunca han tenido tiempo para sus propios hijos. Como decíamos, el caso de la muchacha de Cantar de los Cantares: me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Nuestra prioridad deben ser nuestros hijos. Ellos son la proyección. ¿Qué dice el libro el Salmo, ¿no? El Salmo 127 creo que es, que dice que son como saetas en mano del valiente. Es una flecha que se tensa y se suelta en algún momento determinado y la flecha sale y es tu proyección. Tal vez tú has logrado cosas en la vida, tal vez tú has logrado cosas en el ministerio, pero no lo que tú quisieras haber logrado. O tal vez no lo que tú pudieras haber logrado, pero no importa, bueno, ya está. Pero tus hijos pueden tener una proyección mucho más amplia de la que tú has tenido. Tal vez tu círculo de impacto a nivel ministerial está circunscrito a Cayambe, a Yaruquí, a Pifo. Pero tú no sabes
tú estás criando ahí un hijo, una hija y le das prioridad, y tal vez el círculo de impacto de tu hijo, de tu hija, pueda llegar a ser todo Quito o todo Ecuador, porque sea un hombre, una mujer de impacto en la obra del Señor, que todo el país sea bendecido por él. Y tú no sabes si tu hijo o tu hija, siguiendo tu ejemplo, va a criar a tus nietos de la misma manera, y esos nietos van a ser personas que van a impactar el mundo entero. Es una proyección. Tú no sabes. Hay una frase que me gusta y dice que la mano que mece la cuna, hablando de las madres, mueve el mundo. ¿O acaso sabía Loida lo que estaba haciendo al instruir a Eunice? ¿Sabía Eunice lo que tenía en su regazo cuando nació ese bebé chiquitito que iba a ser de impacto en la obra misionera en el primer siglo de la iglesia primitiva? ¿Sabía? ¿Sabía Noemí cuando Ruth se casó con Boaz y le dio su hijito que lo crió la propia abuela, que de ahí iban a ser el rey de Israel? ¿Sabía? Tú no sabes lo que tienes en tus manos. Tú tienes que dedicarte con pasión y tenés que dedicarle tiempo, escucharlo, aprender a interesarte en las cosas que ellos se interesan. David dijo, pacientemente clamé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué dice David? Ay, me gusta mi Dios, porque él se pone a mi nivel. Y nosotros tenemos que interesarnos por las cosas que ellos se interesan. Ellos se dan cuenta si son prioridad para nosotros. Pero papá, mamá, toma esto con mucho aprecio, con mucha responsabilidad, porque no sabes hasta dónde puede llegar lo que tú estás sembrando en el corazón de tus hijos. Yo siempre me gusta mencionar el caso de mis padres. Ellos no fueron pastores, simplemente líderes junto con otro más de una iglesia. No fueron predicadores, nunca estuvieron en radio, en televisión y escribieron libros. Se convirtieron al Señor cuando recién se casaron. Mi mamá se bautizó cuando estaba embarazada de mí. Yo me bauticé 2 veces, una vez en el vientre de mi madre y otra vez en el... Y ellos, con muchas limitaciones, criaron su familia con el ABC, con las primeras cositas que sabían del Señor, porque no sabían todo esto que nosotros estamos escuchando hoy, no sabían nada, pero lo poquito que sabían lo hicieron. Y ellos nunca salieron de su barrio, de su lugar donde trabajaron, pero se dedicaron a sus 4 hijos. Hoy cada uno de nosotros estamos sirviendo al Señor tiempo completo en diferentes lugares del país y del mundo. Tenemos que dedicarnos a nuestros hijos, porque ellos van a ser nuestra proyección. Nuestros nietos a través de nuestros hijos. Nuestros bisnietos, tal vez ya no estemos aquí, tal vez sí, no sé, pero continúa la obra del Señor. Y si vos marcaste una herencia de fidelidad, eso puede tener un impacto impresionante. ¿Amén? Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, te damos una vez más por tu palabra y por este compromiso tan grande que tenemos, Señor, de ser padres y de ser madres. Señor, que podamos dedicarnos a cada uno de nuestros hijos con pasión, en temor de ti, con la exhortación que la Biblia nos presenta. Estamos preparándolos para lo que se viene, y lo que se viene, si tú no vienes pronto, es un mundo muy hostil, muy despiadado, que se los puede devorar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros no los preparamos bien, el mundo los va a atrapar, los va a confundir. Las velas de su embarcación se van a caer, van a estar desinflados, desalentados, y nunca van a poder llegar al puerto seguro de una vida realizada que te honre a ti. Señor, ayúdanos a poder mantener lleno su tanque emocional, su tanque espiritual, con consejos y principalmente con buenos ejemplos, para que ellos puedan llegar lejos, tan lejos como pueda llegar
una flecha en mano de un valiente, Señor. Y que den en el blanco de la vida, que den en el blanco, que den en el centro, porque un día tú nos pedirás cuenta de esto que es herencia de Jehová. Y nosotros queremos ser buenos administradores. Ayúdanos, Señor, a que esto sea una realidad en nuestras familias. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.